Dios le bendiga, hermano. Vamos a buscar en el libro de Isaías. Vamos a seguir viendo sobre los atributos de Dios. Y vamos a seguir profundizando un poquito más, en la medida que Dios nos permita, sobre el tema de la santidad de Dios. Es un tema muy profundo, así que vamos a tratar de ver un poquito más. En el libro de Isaías, capítulo 6. Mientras los niños van pasando. ¿Lo encontró ahí? Isaías capítulo 6. ¿Sí? Bien. Versículo 1 dice, ya lo hemos leído, ¿no? Pero dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Muchas gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ti a través de tu palabra, a través de escuchar de ti, de compartir la comunión con los hermanos, Señor. Muchas gracias te damos. Rogamos tu bendición, rogamos que nos des una salud espiritual, que nos permita oír tu voz y obedecer tu voz, que nos permita entender lo inentendible. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana haga un milagro en nosotros y nos permitas comprender lo incomprensible, nos permitas ver al invisible, nos permitas palpar al intocable. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y confiamos en ti, Señor. Hemos hablado de este pasaje. Me gustaría enfocarlo un poco desde otro punto de vista. La palabra que usa aquí el libro de Isaías cuando dice, vi yo al Señor, vi yo al Señor. Esa palabra Señor es la palabra Adonai. Adonai, la visión que estaba teniendo Isaías era una visión de Jehová, de ese Dios tremendo que ellos habían conocido a través de lo que les habían contado o habían experimentado quizás a través de milagros o situaciones que habían vivido, pero Isaías estaba viendo ahí a ese Adonai. En el Salmo 8.1 aparece nuevamente esta palabra. Si usted quiere buscarlo sin perder el libro de Isaías, lo leemos juntos. Ahí está, el hermano lo encontró. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Esa palabra Señor también es Adonai. Luego en el Salmo 110, capítulo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense que ahí dice, Jehová dijo a mi Señor, y aparece con mayúscula. Jehová dijo a mí, Adonai. Aparece otra vez la palabra Adonai. Y ahí en ese salmo que escribe David, específicamente habla de el ungido de Jehová, el Señor Jesucristo. Está hablando de Jehová dijo a mí Adonai, hablando proféticamente del que iba a venir, el Señor Adonai. ¿Qué significa la palabra Adonai? Significa el Señor soberano, y lo usaban los hebreos para referirse a Jehová respetuosamente
porque no podían pronunciar la palabra Jehová. Tenían ese cuidado. Entonces, en vez de decir Jehová, decían Adonai, con mucho respeto para referirse al soberano. Ese versículo, Salmo 110, versículo 1, es uno de los versículos más mencionados en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles nos enseñan de que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, lo que podemos deducir es que cuando Isaías está teniendo esa visión, lo que está viendo es la imagen visible del Dios invisible, o sea, al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo ve Isaías? Porque lo que él está viendo ahí es profético también, porque está viendo cómo él está ya sentado en su trono. Fíjense lo que dice. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Adonai, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Las faldas de los reyes eran símbolo de la majestuosidad o del prestigio de los reyes. Nosotros no tenemos una monarquía en nuestro país, en Latinoamérica no hay monarquías, pero en Europa todavía algunas monarquías se conservan. Y cuentan que cuando fue coronada la reina Isabel de Inglaterra, que ya falleció, fue un espectáculo tremendo y llevaba una capa larguísima, enorme, que tenía varios siervos que llevaban esa capa, porque eso simboliza el prestigio que tiene ese rey. Y dice que las faldas o la capa que tenía el rey que estaba viendo Isaías, llenaba todo el templo, lo cubría todo, cada rincón, cada parte del templo. Su prestigio es total, absoluto. Y el versículo 2 dice, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Había una majestuosidad tremenda en ese lugar que estaba viendo Isaías, que estaba percibiendo. Yo puse como título para el mensaje de hoy una pregunta. Y la pregunta es, que quiero compartir con ustedes, ¿cuál es la importancia de encontrarnos con la santidad de Dios? ¿Cuál será la importancia de encontrarnos con la santidad de Dios? No solamente entenderlo con nuestra mente, con nuestro entendimiento humano, sino tener un encuentro con la santidad del Señor. ¿Por qué será importante que nosotros podamos tener la experiencia que tuvo Isaías? Aunque parezca terrorífica, aunque parezca terrible, como hablábamos la vez pasada. Vamos a ver un caso en Primera de Reyes 22, 19, si me acompaña, sin perder ahí Isaías. Primera de Reyes 22. Capítulo 22 de Primera de Reyes. Nos habla de una historia donde el rey Acab y el rey Josafat, uno reinaba en Israel y otro reinaba en Judá, se juntaron para conquistar una ciudad, pero que el Señor no les había dado la orden de ir a conquistar esa ciudad. Se juntaron simplemente porque tenían en ese momento buena onda. Y como la estaban pasando bien, dijeron, ¿qué? ¿Conquistamos una ciudad? Conquistemos una ciudad. Y se largaron, pero antes de irse, uno de ellos, Josafat, sintió algo y dijo, somos cristianos, somos judíos, adoramos a Dios, preguntémosle a Dios si tenemos que ir, ¿cierto? Queda mal que vayamos de una. Entonces dice, bueno, llamen a todos los profetas del reino y que profeticen. Y dice que todos los profetas le decían, te va a ir bien, te va a ir bien, todo va a estar bien, vas a conquistar, vas a destruir a tus enemigos y qué sé yo. Entonces, algo se olían que no estaba bien. Y dice uno de ellos en el versículo 8,
El rey de Israel, el versículo 7, y dijo Josafat, parece que era el más sensato de los dos, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjese, este hombre estaba percibiendo algo. Algo me huele raro. ¿No faltará algún profeta?, dijo. Y el rey de Israel, Acab, respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. El otro rey le dice, pará, ¿cómo va a decir eso? Es un profeta. Entonces el rey de Israel, Acab, llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y fíjense el versículo 10 lo que dice. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Fíjense, Micaías, este profeta, que no le gustaba a Acab, porque siempre le profetizaba mal, por algo era, te va a ver la historia después, llega de repente y lo mandan a traer y le dicen, vení, te llama el rey Acab, quiere que profetices. Entonces Micaías se acerca y cuando llega ve la plaza llena de profetas, todos profetizando bien, bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Y en la silla de los reyes, dice que eran las sillas de ellos, cada uno en su silla, sillas reales, ¿no? Y vestidos con ropas reales, con esas capas enormes que tenían los reyes, símbolo de su prestigio. Y ahí entra Micaías, el profeta, no se sabe cómo estaba vestido, pero podemos intuir por cómo eran los profetas de Dios, que no se vestían de una forma muy vistosa. Un hombre humilde, sencillo. Se enfrenta a esa plaza enorme llena de profetas y a dos reyes, uno de Israel y el otro de Judá, que lo llamaban para profetizar. Todos estaban hablando y diciendo, van a vencer, van a vencer. Y este Micaías se acerca y tiene esa visión. Imagínese usted en esa situación. Solito su alma ahí, delante de todos los profetas. Y usted sabe que está profetizando falsedad. Y están los reyes y las cámaras de televisión y YouTube. Y lo están filmando a usted y todos lo enfocan a usted. A ver qué dice usted, el último profeta de Dios. Esa era la situación de Micaías. Y fíjense lo que hace este hombre. Versículo 14. Y Micaías respondió y dijo ante las cámaras, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Sabe qué estaba haciendo Micaías? Le estaba haciendo burla. A él y a todos los profetas que estaban ahí. ¿Tenía miedo Micaías de estar ahí? Los estaba gastando, hermano, hablemos en castellano. Los estaba gastando. Les estaba tomando el pelo y los estaba dejando en vergüenza. Le estaba diciendo, sube, vaya, vaya, que Dios lo va a prosperar, le va a ir bien. Va a ganar 6-0. Eso lo estaba gastando mal. Entonces los otros empezaron a mirarse entre sí, los profetas falsos. Y el rey le dijo, que ya lo conocía, se ve que era de... ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Ya sabía el hombre. Y lo conocía Micaías también. Y sabía que lo estaba gastando. Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, acá está hablando Micaías, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él le dijo, Micaías,
Y esta es la parte que quiero enfatizar. Oye pues palabra de Jehová, le habla a Acab, dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y ahí está el secreto de por qué Micaías no tenía miedo. No era porque él era un gran verborrágico, ni tenía mucho conocimiento teórico o lo que fuera. Él tenía una visión de Dios. Dice, yo vi a Jehová, ¿cómo? Sentado en su trono. La misma visión que tuvo Isaías. Y eso le daba a él la valentía, la firmeza, la certeza, la fe para poder enfrentar a cualquier imperio, a cualquier rey, a cualquier profeta falso, ya fuera 1, 2, 3 o 400. Él podía enfrentar a todo el mundo porque Dios lo había mandado y porque él sabía quién era el que lo mandaba. Había tenido un encuentro con la santidad del Señor y no tenía miedo. La visión que Isaías tuvo, la visión que Micaías tuvieron, es lo que les dio a ellos la seguridad, la firmeza. Al igual que ellos, nosotros tenemos que tener un encuentro con la santidad de Dios, con el trono de Dios, para poder tener esa firmeza, esa certeza, poder enfrentar el pecado, el mundo, el diablo, la carne, las tentaciones y vencer. Necesitamos tener una visión como tuvieron ellos para poder enfrentar aquellas tareas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Isaías tuvo esa visión. Vio al trono del Señor, al Señor sentado en ese trono, sin nervios, sin ansiedad, sin impaciencia, con seguridad, reinando sobre todo. Vio a los serafines que se cubrían los rostros, el rostro y los pies. La otra vez más o menos estuvimos viendo por qué se cubrían los rostros, para no ser fulminados por la santidad de Dios. Pero se cubrían los pies también. Los pies siempre son símbolo de la condición de criatura. Nuestros pies son los que están en contacto con la tierra. El Señor dijo, ¿se acuerdan que cada tanto tenían que lavarse qué cosa? Los pies. Pedro le dijo, no, lávame todo. Y dijo, no, solo los pies, porque la palabra que yo les he hablado los ha lavado completo. Pero los pies nos mantienen en contacto con la tierra, nos dan idea de que somos creación de Dios, que no somos dioses, somos criaturas de Dios. Y los ángeles también lo saben y también tienen pies porque también son criaturas de Dios. Y se cubren esos pies en señal de humildad. ¿Se acuerda la estatua que vio Daniel o que vio Nabucodonosor? Los pies eran de barro, la debilidad, el contacto con la tierra, el humus, la humildad. Nosotros fuimos creados del barro, del polvo de la tierra. En esa humildad tenemos que estar siempre delante del Señor, reconociendo lo que somos, reconociendo quién es Él. Y los serafines, la Biblia nos enseña que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Hace una diferencia. Serafines significa que son seres encendidos en fuego, que es lo que vio Isaías, lo describió así. Yo nunca vi un serafín, pero me imagino que es alguien que está prendido en fuego, porque es lo que dice la palabra serafín, alguien que está encendido en fuego. Se cubrían y daban voces, dice. ¿Y qué decían? Fíjense ahí, el versículo 3 de capítulo 6 de Isaías dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros habíamos dicho la otra vez, si se acuerda, que cuando queremos enfatizar algo, ¿qué hacemos? Si lo estamos escribiendo, subrayamos. Si estamos hablando y queremos enfatizar, levantamos la voz. Pero los judíos cuando quieren enfatizar algo, lo repiten.
Por ejemplo, Pablo cuando en Gálatas 1, 8, 6, no lo busque, Gálatas 1, 8 y 9, habla del anatema, dice, si alguno les predica otro evangelio distinto al que yo les he predicado, sea anatema. Y en el versículo 9 vuelve a decir, y les repito, si alguno predica otro evangelio distinto al que yo les he predicado, sea anatema. Lo vuelve a decir. Jesús cuando empezaba su enseñanza decía, de cierto les digo, repetía, que es amén, amén, les digo. O sea, él no estaba esperando que la gente dijera amén. Él antes de empezar decía amén, amén. Es así, lo que les voy a decir es así. Y el Señor hablaba una verdad, enfatizaba la verdad. Pero hay un solo atributo que se repite no solamente 2 veces, sino 3 veces en la palabra, y es el atributo de la santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Esa repetición se conoce como el trisagión o el trisagio. 3 veces se repite la palabra santo, como enfatizando que el Señor es santo. ¿Qué pasó con los que vieron o tuvieron un encuentro con esa visión de la santidad de Dios? Me gustaría que viéramos tres casos, aparte de Isaías. Habacuc 1:13, Job 42:5 y Génesis 18:27. Vamos primero a Habacuc, un profeta. Dentro de los profetas menores, que no es porque sean más chicos que los demás, sino porque los libros son más pequeños, está el profeta Habacuc. El profeta Habacuc estaba profetizando que venía un juicio y él veía cómo ese juicio iba a ser perjudicial para el pueblo de Dios en gran manera. Entonces él, en un momento, se queja delante de Dios. El capítulo 1, versículo 13 dice, Habacuc le dice a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, dice el 14, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Se queja Habacuc delante de Dios. Pero luego Dios le habla a él y él tiene un encuentro con Dios. Fíjense lo que ocurre con él. Capítulo 3, versículo 16. Tiene una visión de Dios tremenda. Y la reacción de él es, en el capítulo 3, versículo 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Dice que sus huesos se pudrieron, sintió la debilidad, se conmovieron sus entrañas y empezaron a temblar sus labios delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Job? Job 42. Vamos a buscarlo ahí. Antes de los Salmos está Job. Capítulo 42, versículo 5. Recién lo cantábamos, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Delante de la presencia de Dios, él se había quejado también por la situación que había vivido, si bien no había pecado. Pero el Señor se presenta delante de él y le empieza a hablar y él dice que siente en su corazón el arrepentimiento. Y si me aborrezco, me doy cuenta de quién soy y me arrepiento en polvo y ceniza. Me doy cuenta que soy polvo, me doy cuenta que soy ceniza. Me doy cuenta que no merezco estar delante de ti. Tuvo un encuentro con Dios. Y Génesis 18, 27 nos habla el caso de
Abraham. Génesis 18, 27. El 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham delante de Dios, hablando con Él en oración, se reconoce como polvo y ceniza. También esa humildad. Ahí Abraham no estaba diciendo, yo, Señor, te exijo o decreto, porque tú prometiste en tu palabra, así que me lo debes. Hermanos, Abraham estaba temblando. La actitud era de humildad, de respeto y de reconocimiento de con quién estaba hablando. Lo mismo le pasó a Habacuc, lo mismo le pasó a Job y lo mismo le estaba pasando a Isaías. Cuando Isaías se encuentra con Dios, con la santidad de Dios, entiende Isaías quién era Isaías. Cuando nos encontramos con el Señor realmente, entendemos quiénes somos, realmente. Nadie nos dice nada, nadie nos habla ni nos da un dicho o una palabra que nos deja mudos. La sola presencia del Señor, la sola santidad de Dios nos convence de nuestro pecado. Porque nos damos cuenta quiénes somos al compararnos con Él. La palabra que usa ahí Isaías cuando él dice, vamos a leer en el capítulo 6, versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa palabra que él dice, soy muerto, es desintegración. El original es damá, reducir a silencio. Reducir al silencio, a la nada, desecho, totalmente desaparezco delante de tu presencia. ¡Ay de mí! ¿Se acuerda que el ay era cuando ellos profetizaban así? Era porque venía un juicio. ¡Ay de mí! Soy deshecho delante de ti. Muerto, desintegrado. Cuando algo está íntegro, está todo en su lugar, todo es coherente, todo está bien. Él estaba delante de la presencia de Dios y dijo, soy desintegrado, deshecho. Cuando el santo aparece, se manifiesta lo que somos en realidad. Calvino decía, mientras nuestra mirada esté fija en el suelo, estamos a salvo. Ahora le explico qué quiere decir eso. Mientras nuestra mirada esté puesta en el suelo, estamos a salvo. Ahora cuando levantemos nuestra mirada, ay de mí. Eso quiere decir. ¿Por qué lo dice Calvino? Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 10, 12. 2 Corintios 10, 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Había algunos cristianos que en vez de compararse con Dios, se comparaban consigo mismos o con otros cristianos. Entonces estaban cómodos. Y Pablo decía, nosotros no hacemos eso. No nos comparamos con los otros. Imagínense que yo me compare con otro, diga, bueno, yo soy un pecador, pero aquel es más pecador que yo. Entonces no estoy tan mal. Así es re fácil. Y cada vez que encuentro un pecado en mi vida, me comparo con otro que es peor que yo y estoy re bien.
¿Y saben qué terminamos siendo? Como ese fariseo que Jesús predicaba. Decía, yo diezmo, ayuno, oro, no como este publicano que está ahí, que estaba ahí y se golpeaba el pecho. Dice, yo no soy como ese, Señor. Soy mejor, porque se comparaba con otro. Pero cuando miramos a Dios y nos comparamos delante de su santidad, ahí nos damos cuenta quiénes somos de verdad. Ahí tenemos una mirada objetiva de nosotros mismos. Y podemos realmente ver qué es lo que está pasando con nuestra vida. Ahora, mientras me siga comparando con otro, mientras me siga midiendo con otro, como dice Pablo aquí, no voy a ser juicioso. Hay otra versión que dice, no está siendo entendido, carece de entendimiento. Está careciendo de entendimiento. Por eso nunca mejora, nunca cambia, nunca entiende nada, porque se vive comparando con los demás. Mi ministerio es mejor que el de aquel. Mi predicación es mejor que la de aquel. Mis oraciones más que la de aquel otro. Yo no tomo alcohol como aquel otro. Yo no fumo como aquel otro. Yo hago ejercicio, no como aquel otro. Y me vivo comparando. Entonces soy perfecto. Resulta que un día voy a llegar al cielo y me voy a encontrar ¿con quién? Con la santidad de Dios. Y ahí no hay con quién compararme. Dice que cuando entremos ahí vamos a estar nosotros solos y Él. Y toda la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Está preparado usted para ese momento? Nos estamos preparando. En esta mañana nos estamos preparando. Dios nos está diciendo a usted y a mí cómo va a ser. No vamos a poder decir allá, no me avisó nadie. Nadie me dijo. Yo me comparé con los demás, estaba bien. Isaías, hermano, era el más, podemos decir, el más santo de su pueblo, porque era el profeta de ese reino. Pero fíjense lo que le ocurre a él. Dice, uy, se me fueron los ojos. Dice Isaías, ay de mí que soy muerto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios, fíjense, él usaba, era su elemento de ministerio, sus labios, él profetizaba, decía la palabra de Dios, pero él dice, delante de la presencia de Dios, el que podría ser, digamos que usted podría decir, este es el más santo de toda la iglesia, ese dice delante de Dios, soy un hombre inmundo de labios. Se reconoció delante de Dios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El estándar de comparación del cristiano tiene que ser el Señor Jesucristo. No el hermano, no mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi vecino. Cristo, Cristo, Cristo. Estoy enfatizando como los judíos. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Ese es mi estándar de comparación. Ese es al que tengo que seguir. Ese es al que tengo que mirar. Cuando Pedro iba siguiendo a Jesús, Juan venía de lejos y le dice a Pedro, ¿y este? Y Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme tú. ¿Qué te importa a vos lo que pasa con él? Lo que yo voy a hacer con él. Seguime vos a mí. Enfócate en mí. Enfoquémonos en Él. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es al que tenemos y necesitamos mirar. No hay opción. Si queremos tener una vida santa, victoriosa, plena en Cristo, tenemos que mirar a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Isaías se encontró con Él, vio su santidad, se dio cuenta de que sus labios eran inmundos. ¿Por qué se enfocó en la boca y no en otra cosa? ¿Por qué? Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y seguimos hablando de que va a haber un juicio, hermanos. No termina todo en la muerte.
Hay que tener esperanza porque hay vida después de la muerte. Y sobre todo para el cristiano. ¿Eso le pone contento? A mí también, pero ¿sabe qué? Hay un juicio. El alma del hombre es eterna y después de la muerte, dice la Biblia, hay un juicio. ¿Y qué va a pasar en ese juicio? Pues dice el Señor Jesús que vamos a dar cuenta de toda palabra. ¿Dice de alguna o de toda palabra? De toda palabra inteligente u ociosa. Ociosa quiere decir que todas las palabras. La que decimos en serio y la que decimos en chiste, también. Todas las palabras. Nosotros como cristianos vamos a dar cuenta de todas las palabras que hablemos en esta tierra. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. ¿Por qué? Mateo 15, 11, ahí un poquito más adelante. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, dice nuestro Señor Jesucristo, mas lo que sale de la boca, esto, ¿qué hace? Contamina al hombre. Tenemos que tener cuidado con lo que entra en nuestra boca, lo que comemos. Dice el médico que sí, amén. Pero Jesucristo dice, más cuidado hay que tener con lo que sale de la boca. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué compartimos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra boca? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué? Lucas 6:45. ¿Qué dice? Lucas 6:45. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en mi corazón sale por mi boca. Ojo con el chisme. Alguien dijo que el chisme es confesar los pecados de otro. No sirve. Ni el que lo dice ni el que lo escucha. Porque si yo hago chisme solo y hablo con la pared, uy, mira lo que dijo aquel. ¿No es cierto? No pasa nada. Pero tiene que haber otro que escuche ahí, ¿no es cierto? Y ahí hay dos que están pecando. El chisme es confesar el pecado del otro. Pero Isaías no confesó el pecado de los otros, sino que habló de su pecado primero. Dijo, yo soy un hombre de labios inmundos. Delante de Dios no hay excusa, no hay con qué taparnos, no hay roca debajo de la cual escondernos, no hay nadie a quien huir, a quien escapar. Tiene que haber una revelación de la santidad de Dios para poder tener este encuentro también con nosotros mismos. Alguien decía, el pastor decía, Pastor Juan, ¿se acuerda usted? Qué importante conocerme a mí mismo. Cuando yo me conocí a mí mismo, qué susto que me pegué, algo así decía. Qué tremendo cuando nos encontramos y nos conocemos a nosotros mismos delante de Dios. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, muéstrame quién soy? Porque para que eso ocurra tenemos que encontrarnos con la santidad de Dios. Oremos así. ¿Qué pasó cuando Isaías hizo esa oración? ¿Qué le dijo el Señor? No le dijo, no exageré, no es para tanto. Isaías, no es para tanto. Tranquilo, no te lo tomes tan a pecho. No le dijo eso, ¿verdad? Tampoco le dijo, te lo mereces, gusano inmundo, sufrí. Es más, toma. Tampoco le dijo eso, ¿verdad? Y tampoco le dio gracia barata, no le dijo, bueno, no importa, mirá, anotá tu nombre acá, haz esta oración conmigo, repetí, y ya está, listo, anda a tu casa, sos salvo. ¿Le dijo eso el Señor? Tampoco, gracia barata tampoco, ¿eh? Ni condenación, ni misericordia, ni liviandad, ni gracia barata. ¿Sabe qué hizo el Señor? Proveyó para la remisión del pecado. Dice que vino un ángel, uno de estos serafines,
Dice el capítulo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Señor proveyó para limpiar el pecado, para quitar el pecado. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, el Señor Jesucristo es la provisión de Dios para todos nosotros. Pero primero necesitamos reconocer nuestro pecado, reconocer quiénes somos. Hasta que eso no ocurre, no hay arrepentimiento. Siempre Jesucristo predicó el arrepentimiento de pecados. Dice que cuando a él le decían, ustedes se juntan con pecadores y publicanos, y le hablaban a los discípulos como para pelearlos, y Jesús oía y sabía lo que pensaban, y le dice, yo no vine a buscar justos, yo vine a buscar pecadores. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. No es que Jesucristo toleraba el pecado, sino que los llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Cuando Isaías es tocado por ese carbón encendido, no creamos que la pasó bien. No creamos que no le dolió. Hubo dolor, porque eso cauterizó sus labios para que él pudiera después hablar de parte de Dios con labios limpios. Pero fue necesario ese toque, fue necesario ese encuentro traumático para él, que lo dejó diferente. Me imagino los labios hinchados y tratando de hablar. Pero dice que el Señor purificó y limpió. Nosotros tenemos en Cristo la provisión para la remisión de nuestros pecados, porque todo lo que nosotros debíamos sufrir, lo llevó Él en la cruz. Él pagó por cada uno de nuestros pecados, pero solamente lo pueden disfrutar aquellos que se han arrepentido de todo corazón delante de Dios. No los que hacen una oración, no los que anotan su nombre en una tarjeta, solo los que se han arrepentido de todo corazón por la plena convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. Ojalá en esta mañana entre esa convicción en nosotros, porque es la única forma que podamos recibir la limpieza que da la sangre de Cristo. Mientras no me reconozca como pecador, la sangre de Cristo no me va a limpiar. Solo si tengo esa actitud que tuvo Isaías, que dijo, ay de mí que soy muerto, estoy condenado, mi futuro está perdido. ¿Qué haré delante de Dios? Y entonces el Señor hará visible a los que no lo podemos ver la gracia de Dios, el poder purificador de Él, del Señor Jesucristo, la obra que hizo en la cruz, y la podremos disfrutar en plenitud, plenamente, y naceremos de nuevo. Isaías 1:18. Me gustaría terminar con ese versículo. Dice, el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Le invito a que se ponga de pie. Esta es una invitación para todos nosotros en esta mañana. Venir delante del Señor, estar a cuentas con Él. ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo a mí? Usted examínese a sí mismo a la luz de la palabra, como si la palabra fuera un espejo, y mírese y diga: Señor, examíname, muéstrame qué es lo que no te agrada, muéstrame cuáles son los pecados que me alejan de ti, cuáles son los pensamientos que me apartan de ti, cuáles son los argumentos que me impiden conocerte. Señor, en esta mañana quiero disfrutar de tu gracia plenamente. Quiero ser libre. Quiero poder adorarte en espíritu y en verdad. Quiero poder seguirte, Señor. Y tu palabra dice aquí que vengamos y que estemos a cuenta. Y que si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Tú nos vas a limpiar. Tú, el Cordero que quita el pecado del mundo. Venimos a ti en esta mañana, confiando solamente en ti. Señor, levantamos nuestro corazón delante de ti. Levantamos nuestra vista delante de ti. Porque no queremos ya compararnos con los demás, ni queremos ir mirando la tierra como hacen las gallinas, mirando la tierra nada más todo el tiempo. Queremos elevar nuestra cabeza y mirarte a ti. Y que tú nos muestres quiénes somos realmente. Y que esa visión traiga una convicción de pecado, que traiga un arrepentimiento genuino, que podamos volvernos de todo corazón a ti y podamos ser limpios de todo pecado. Solo tú, Señor, eres la esperanza que tenemos. No tenemos nadie más a quien acudir. Señor, líbranos de vivir enceguecidos por el diablo, por el mundo, por la carne, por la comodidad religiosa. Líbranos de vivir ciegos. Señor, sana nuestras vistas, que caigan las escamas, esas vendas que enceguecieron nuestros ojos, para que podamos verte en plenitud y delante de ti, de tu santidad, ser confrontados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y ser transformados por ella para gloria de tu nombre. Señor, muéstranos un nuevo amanecer en Cristo Jesús, en nuestra vida espiritual. Quizá hay muchos que por mucho tiempo han estado estancados, apagados en el espíritu, sin encontrar una respuesta. El Señor en esta mañana está dando una palabra. Él quiere limpiar, quiere quitar el pecado, quiere sanar las almas, quiere purificar al que está sucio, quiere limpiarlo y prepararlo para el día del juicio, para que ninguno se pierda y que ninguno pierda el galardón que Dios ha preparado. Queremos rendirnos delante de ti, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú nos limpies de todo pecado. Líbranos de la negligencia. Líbranos de la apatía. Líbranos de la falta de compromiso. Líbranos de la falta de consagración. Líbranos de vivir comparándonos con el hermano, ya sea en el ministerio o en la familia o en cualquier cosa. Ayúdanos a verte a ti. Señor, si nuestra mirada se desvió y no pusimos los ojos en Jesús, en esta mañana queremos poner los ojos en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a mirarnos en ti. Solamente en ti. Y en ti, Señor, encontrar la respuesta que tanto estamos buscando por tanto tiempo. A la falta de paz, a la falta de plenitud, a la falta de felicidad, a la falta de estar completos. Siempre sentir que nos falta algo.
Señor, ayúdanos a mirarte a ti y entender que en ti todo lo tenemos, que tú eres todo para nosotros. Ayúdanos a poner los ojos en ti, a contemplar tu santidad realmente como es. Examínanos, Señor, a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo